Encontrada estrangulada y brutalmente golpeada hasta la muerte en el suelo de su baño, esta es la historia del asesinato de Susan Hamilton. ¡Hey! Soy Driutua y bienvenidos a Miércoles de Misterio. Dos vídeos que subo los dos últimos miércoles del mes donde hablo de crimen real, casos paranormales o teorías conspirativas. Así que si te gustan todo este tipo de temas, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. El caso de hoy es un caso de San Valentín, porque ya sabéis que me encanta hacer casos temáticos, así que como hace pocos días fue San Valentín, pensé que sería perfecto hacer un caso tematizado y por eso os traigo el caso del asesinato de Susan Hamilton. Es súper descorazonador y yo no lo conocía, la verdad es que es bastante desconocido, así que espero que os guste un montón y sin más dilación vamos a ponernos con el vídeo. Susan Shibley Hamilton y John Baxter Hamilton se conocieron en 1985 en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Susan tenía 39 años y John 37. Los dos se habían divorciado con anterioridad y tenían dos hijos de sus anteriores parejas. Y esto fue amor a primera vista. Tras 2 años de noviazgo, en 1987 se casaron en un club de campo local y John regaló un Porsche a Susan como regalo de bodas. John era un exitoso médico especializado en ginecología y obstetricia y dueño de la clínica donde ejercía abortos, en la cual empezó a trabajar Susan 2 días a la semana como gerente, llevando todo el tema administrativo. Era un trabajo un poco arriesgado debido a que a diario habían manifestantes antiaborto y solían recibir mensajes amenazadores hacia la pareja por esto mismo. Tras 14 años de matrimonio, esta pareja parecía tener una relación de cuento de hadas y una vida perfecta con su gran casa en un barrio residencial de Oklahoma y con cientos de regalos caros que John hacía a Susan y viajes por todo el mundo. A principios de febrero de 2001, Susan le contó a la vecina de al lado, que además era muy buena amiga suya, que estaba peleada con John. Se ve que había estado notando que John recibía muchas llamadas y que empezó a alarmarse cuando este dejó de contestarlas. John notó el enfado de Susan y le comentó que era una paciente que estaba pasando por un mal momento y que simplemente la estaba intentando ayudar. Finalmente, Susan descubrió que esta chica era una stripper y le exigió ver su registro de llamadas donde habían cerca de 100, cosa que no le hizo mucha gracia y discutió con John. La amiga le dijo que seguro que no había pasado nada ya que se notaba que su marido la quería mucho. Este le contó que la paciente tenía bastantes problemas psicológicos y que simplemente estaba intentando ayudarla, que podía ser que se hubiera sobrepasado la barrera de profesionalidad, pero que todo había sido con una buena intención. Y parece ser que con esta explicación Susan se calmó un poco. El 7 de febrero de 2001 se encontró en la clínica un cartel en el que ponía: obtendrá una recompensa en el paraíso para quien lleve a estos asesinos delante de la justicia, con las fotos de John y Susan. También hicieron otros folletos con sus caras donde se leía: buscados vivos o muertos, y los repartieron por el barrio donde vivían y el colegio de sus hijos. Y esa misma semana recibieron más llamadas de lo normal, donde les amenazaban de muerte. Pero esto no era lo peor. Habían intentado incendiar la clínica y vandalizado su casa. Pocos días después, otro grupo de antiaborto organizó una manifestación enfrente de la casa de los Hamilton. La gente está fatal de la cabeza, de verdad. El 14 de febrero de 2001 era el 15º día de San Valentín que pasarían juntos. John se dirigió a su clínica, como todos los días, pero al volver antes a casa se encontró una escena escalofriante. Susan Hamilton había sido estrangulada y brutalmente golpeada hasta la muerte en el suelo de su baño. Su cabeza fue golpeada hasta tal punto que se podía ver parte de su cerebro y su cara era irreconocible. Y había sido estrangulada con 2 corbatas de John. Todo estaba encharcado de sangre. Y rápidamente John llamó al 911. Cuando los servicios de emergencias llegaron, Susan ya había fallecido. John le había dicho al operador del 911 que estaba realizando una RCP, pero cuando el primer interviniente, el bombero David Bradbury, llegó al lugar, pensó que había algo extraño en la forma en la que el médico realizaba las compresiones torácicas. Tenía una mano en su pecho y la otra en su abdomen, pero así no se hace una RCP, como muchos ya sabemos. Además, no tenía sangre en la cara y si hubiera juntado sus bocas haciendo la RCP, se hubiera manchado. Los investigadores Randy Scott y Teresa Sterling llegaron sobre el mediodía para seguir con la investigación. Durante las siguientes horas, los investigadores investigaron varias teorías,
como por ejemplo un intento de robo o que Susan fuera atacada por alguien que les hubiera amenazado en la clínica. Y se investigaron todas las teorías posibles. Pero no se llegó a ninguna conclusión ni se encontró el arma del crimen. Se entrevistó al grupo antiaborto y se investigó si había habido algún caso similar al de Susan en el barrio, pero no consiguieron absolutamente nada. Según la investigación avanzaba, encontraron una postal de San Valentín de Susan a John en la que ponía: obviamente compré esto antes del lunes pasado. Algo raro para poner una postal así. La vecina de al lado y amiga de Susan le contó a la policía que esto no era tan raro, ya que estos estaban peleados por el tema de las llamadas con la stripper, pero que no pensaba que le estuviera engañando con ella. Después de llegar a la escena del crimen, los investigadores colocaron a John en la parte trasera de un coche de policía. Y fue allí donde empezó a actuar de forma muy extraña. Parecía muy molesto y se frotaba los nudillos contra la mampara de la malla que hay en el asiento trasero de los coches de policía. También empezó a golpearse la cabeza contra ella. Por la tarde lo llevaron a comisaría y tomaron su ropa como prueba. A él lo llevaron a la sala de interrogatorios. Lo tuvieron allí durante 2 horas y tras el comportamiento en el coche estaba lleno de rasguños. Sospechan que podrían haberlo hecho para ocultar heridas anteriores. Pero John tenía una buena coartada. El día de los hechos se había levantado pronto, ya que a las 7 de la mañana tenía una operación. A las 8 terminó y después se fue a otro hospital donde tenía otra operación. A las 8:30, una excompañera, la doctora Karen Racing, le vio hablar por teléfono. Parecía que con Susan, en una conversación normal. Poco después, John decidió irse a casa porque la operación se había atrasado. Estuvo poco tiempo allí, ya que le llamaron del hospital para decirle que la operación se había programado para las 9:30, donde, según cuentan, tuvo un comportamiento completamente normal. Pero tras investigar a fondo la coartada, encontraron un pequeño periodo de tiempo en el que podría haber cometido el asesinato. Se enteraron de que la segunda cirugía, que originalmente estaba programada para las 9, en realidad no había comenzado hasta las 9:40, porque John llegó tarde. El equipo quirúrgico estaba a punto de comenzar cuando se dieron cuenta de que el médico todavía estaba en casa. Y es por esto que arrestaron a John Hamilton por el asesinato de su mujer. Fue encarcelado de inmediato y se le negó la libertad bajo fianza. El caso pasó a manos de Wes Lane, el fiscal del distrito que juzgaría a John Hamilton por asesinato. El fiscal era muy consciente de los obstáculos que enfrentaba, entre ellos que no tenía ningún motivo. Lane buscó señales de abuso conyugal en el pasado, pero no pudo encontrar nada sustancial. Parecía que tuvieran un matrimonio idílico. Y todo el mundo que los conocía coincidía. No tenía sentido de que John hubiera matado a Susan. Incluso los hijos de Susan se pusieron del lado de John. Sin embargo, durante los siguientes meses, con la ayuda de algunas pruebas forenses, el fiscal del distrito elaboraría una teoría de lo que sucedió entre la pareja. Pensaban que Susan quería divorciarse de John y por eso la mató. En diciembre de 2001, 10 meses después del asesinato, John Hamilton fue juzgado por el asesinato de su esposa. Una multitud hizo fila para asistir al procedimiento: pacientes leales, ex empleados y amigos del trabajo. Para el fiscal, la tarjeta de San Valentín que John había recibido esa mañana fue algo concluyente. En esa tarjeta, Susan había escrito un mensaje aludiendo a la pelea de la pareja que había tenido unos días antes. Susan, furiosa por las sospechas de que estaba teniendo una aventura con la stripper. El fiscal le dijo al jurado que imaginaba que el asesinato había sucedido de la siguiente manera. John regresó a media mañana después de su primera cirugía, tratando de arreglar las cosas con su esposa, la cual no le creyó. Sabían que ella estaba considerando divorciarse. Algo sucedió en ese baño que la cabreó, agarró las ataduras y luego la sorprendió y con rabia hizo todo lo que ya sabemos. John tuvo que disimular para realizar su segunda operación como si nada hubiese pasado. Así que John tuvo que salir de la casa a las 9:20 para volver al hospital a las 9:30, donde lo vieron lavándose para la operación. Además, Susan también debería haberse ido a las 9:20 porque había quedado a las 9:30 en casa de una amiga a 10 minutos de la suya. Pero según todas las evidencias, no tuvo oportunidad de prepararse. Cuando la descubrieron, todavía estaba desnuda y con el pelo mojado, lo que significa que si John no lo hizo, habría que pensar que quien lo hizo llegó justo cuando se iba a ir, o había estado esperando dentro de la casa todo el tiempo. También se descubrió que la sangre se había movido, como si el asesino hubiera hecho un intento de limpiar antes de darse por vencido, cosa que sería rara que hubiera hecho un ladrón. Además, nada fue robado y algo raro pasó unos días después del asesinato. Una amiga de Susan estaba mirando su ropa para ver qué podía ponerle para enterrarla, cuando encontró todas las joyas en el cajón de la ropa interior.
algo que ella nunca hubiera hecho. Parecía que habían tratado de hacer que pareciera un robo. Los fiscales dijeron que lo que John intentó es que pareciera que alguien había intentado robar antes de matarla, así que escondió las joyas antes de que llegara la ambulancia y la policía, con la intención de llevarlas fuera de la casa en cuanto pudiera y que después pensaran que había sido un robo, porque faltaban las joyas. Sí, no eres sospechoso de nada porque hace eso, es raro. Pero este nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque lo llevaron enseguida a comisaría y luego hay otra evidencia. La sangre. El forense había determinado que Susan había sido estrangulada con 2 corbatas, pero sus heridas mortales se debieron a un golpe con un objeto contundente, un arma homicida que nunca se encontró. Los investigadores tuvieron que interpretar la evidencia de sangre que quedó, y para eso contrataron a un experto en manchas de sangre llamado Ross Garner. Garner examinó cuidadosamente todo lo que llevaba puesto John esa mañana. Gran parte de la sangre de su ropa podría explicarse por su intento de hacerle la RCP. Pero en los zapatos, en particular en el izquierdo, descubrió algo. Los zapatos se encontraron junto al cuerpo de Susan. John dijo que se le cayeron cuando intentaba reanimarla. Garner, sin embargo, estaba seguro de que quienquiera que hubiera llevado ese zapato izquierdo estaba presente cuando Susan Hamilton estaba siendo asesinada a golpes. El interior y el frente del zapato estaban en movimiento cuando la sangre estaba salpicando en el momento en el que estaban golpeando a Susan. Y luego estaban las curiosas manchas en la camisa de John. El experto en sangre creyó ver una similitud entre su forma angular y la herida creada en la cabeza de Susan. Su teoría era que las manchas en la camisa fueran dejadas por el arma homicida al entrar en contacto con la prenda. Aunque no tenía el arma homicida para hacer una comparación, se pudo dejar al jurado con una impresión vívida. La camisa de John pudo haber sido tomada como una especie de fotografía con sangre. Así que tomaron fotos de la herida de Susan y la camisa de John y las superpusieron. Y coincidían a la perfección. Pero la prueba de sangre más obvia se encontró en el coche de John. En la puerta, el asiento del conductor y el volante encontraron mechones de pelo y trozos de carne de Susan. Y llegaron a la conclusión de que habían llegado allí cuando John había empaquetado de alguna forma el arma homicida para deshacerse de ella de camino al hospital y ese paquete goteó porque tuvo que hacerlo todo deprisa ya que tenía su segunda operación. Cuando el fiscal concluyó su caso, expuso la siguiente teoría. John había usado las corbatas para tirar a su esposa al suelo y luego la había golpeado en la cabeza con el arma homicida. Después intentó limpiar, pero desistió rápidamente. Sin embargo, el doctor John Hamilton estaba dispuesto a explicarlo todo y su versión era completamente diferente a la del fiscal. Durante 10 meses, desde aquel día de San Valentín, en el que fue arrestado por el asesinato de su esposa, John había guardado silencio tras las rejas. Ahora podría contar su versión de la historia, ya que además había sido el único sospechoso. John testificó que para el día de San Valentín, la pareja ya había curado las heridas abiertas de todo lo que había pasado con la stripper. El médico dijo que incluso habían empezado a ver a un psicólogo por su cuenta para recuperar la confianza de Susan, y que ella había decidido ir a terapia con él. Incluso le confesó a su mejor amiga que ya no pensaba que su marido estuviera teniendo una aventura. El médico explicó punto por punto las acusaciones de la fiscalía en su contra, como su extraño comportamiento en el coche de policía. Él confesó que estaba frenético, sabía que su mujer estaba muerta y que sospechaban de él, y eso le puso muy triste y nervioso. Intentaron acusarlo de intentar tapar los rasguños que tenía en la espalda que supuestamente Susan le hizo para defenderse mientras la asesinaba. A lo que John contestó que si le hubiera arañado deberían haber encontrado tejido, sangre y algún tipo de ADN debajo de las uñas de Susan, cuando no se encontró nada. Los fiscales le dieron mucha importancia a que éste llegara tarde a su segunda operación. Llegó de hecho tarde porque estaba matando a su esposa durante esos momentos y luego tratando de pensar qué hacer a continuación. Pero John tenía una explicación más sencilla para su retraso. Le habían dicho que la operación anterior a la suya estaba durando mucho y decidió aprovechar la demora para ir a casa y darle un regalo de San Valentín a su mujer. Cuando llegó a casa, Susan se estaba preparando. Se besaron y se dieron sus tarjetas de San Valentín. En cuanto al descubrimiento del pelo y el tejido sanguíneo de Susan en su coche, John explicó que después de llamar al 911 se dio cuenta de que los paramédicos no podrían pasar la ambulancia por delante de su coche, por lo que salió corriendo para moverlo. También contó que se había manchado de la sangre de Susan al realizarle la RCP, sangre que luego manchó sus manos, ropa y coche. En los casos de asesinato basados sobre la interpretación de pruebas de sangre, no es inusual que los jurados escuchen a expertos en duelo cuando van a juicio. Y eso es lo que pasó aquí.
La defensa contrató a uno de los expertos en salpicaduras de sangre más respetados del país, Tom Bevel, un veterano de casi 3 décadas del Departamento de Policía de Oklahoma City. Incluso había sido mentor del experto de sangre utilizado por la fiscalía. Y como era de esperar, su interpretación de la historia contada por la sangre puso a su cliente, John, en una mejor posición. Por ejemplo, la camisa que sugirió la fiscalía tenía una mancha de sangre dejada por el arma homicida, fue desmentida, ya que para afirmar eso se necesita tener el arma homicida para compararlo. Y sobre los zapatos de John, dijo que se mancharon de sangre cuando le estaba haciendo la RCP a Susan. Bevel fue el último testigo en el juicio y por todo lo que testificó durante el interrogatorio del abogado defensor, ayudó a John. Luego vino el turno del fiscal, Wes Lane, para el contrainterrogatorio, y le preguntó al experto en sangre si había algo que el experto contratado por el fiscal había pasado por alto. Bevel respondió que sí, había un detalle del que el testigo quería hablar, algo que había notado y lo que más tarde sería considerado como un detonante en el juicio del doctor John Hamilton. Se trataba de esa camisa ensangrentada del médico. En su investigación encontró una mancha de sangre de la que no se había dado cuenta dentro de su puño derecho y empezó a explicar que la sangre que salpicó dentro de la manga podría haber llegado allí cuando John estaba golpeando el cráneo de Susan con el arma del crimen. Esto fue un completo shock para todos. Nadie esperaba que eso sucediera y pasó de que las pruebas de Bevel beneficiaran a John a que lo inculparan del todo. El abogado de Hamilton sugirió que las salpicaduras podrían haber sido resultado de que el médico realizara la RCP, pero su argumento no fue suficiente y el jurado tardó solo 2 horas en llegar a su veredicto. 2 semanas después, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que por desgracia, dijo el jurado, no podían condenarlo a muerte. John contrató a un nuevo abogado, Ron Nin, para apelar el veredicto, pero no sirvió de nada. Y hoy en día, John Hamilton reside en una prisión de máxima seguridad. Este caso me parece como el típico caso de película de Antena 3 por la tarde, de que el marido mata a la mujer en San Valentín. Es que es tan eso, en plan, película de domingo por la tarde de Antena 3 mítica. ¿O no lo parece? ¿Y vosotros pensáis que de verdad fue John el asesino? ¿O que fue otra persona? Porque no investigaron nada el tema de los antiabortistas, ¿sabes? Entonces a eso a mí me deja un poco extraña, ¿sabes? Como que, vale, habrá sido él por todas las cosas que han dicho y por todas las pruebas que hay, pero a la vez es como, es que no han investigado en ninguna línea más, ¿sabes? Es como, han matado a tu esposa, seguro que ha sido el marido. Siempre es el marido. No sé, me parece un poco raro. Entonces, no sé qué os parecerá, qué pensaréis vosotros, pero yo es como que me deja un poco fría este caso porque no me queda del todo claro si él es el asesino, aunque lo condenen. No sé, pero pobrecita Susan, sinceramente. Que vaya manera de morir más horrible. Y si habéis llegado hasta aquí, quiero que me dejéis el icono del médico, ¿vale? Y estaré dando like y corazón a todo el que me comente el emoji con un comentario. Y antes de acabar el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo con todos vuestros amigos. Y también recordaros que donde más activa estoy es en Instagram y en TikTok, que tenéis todas mis redes sociales en la Tardis. Y que tengo un nuevo TikTok que es Tributo a Misterios, donde hablo de true crime, terror y misterio. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, aunque se haya hecho cortito. Y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. Adiós.